Dialogando con el padre Raúl Sánchez, una de las técnicas que utilizan los hermanos separados, especialmente estas iglesias de corte pentecostal, para engañar al católico es hacerle ver la eficiencia y el pecado de algunos miembros de la iglesia católica, ¿no? Para que de ahí decirle que no es la iglesia de Jesucristo. Entonces la ignorancia de la gente católica, entonces mira el pecado, ah, sí, esos curas desgraciados, ah, sí, todos son pedofílicos, ah, sí, el Papa es el 666, sí, la iglesia es la iglesia apóstata, la ramera del Apocalipsis, la gran prostituta, todos son idólatras, todo un montón de santos, de ídolos, ¿no? Entonces, eso, puesto de esa manera, pues hace que el católico que no conoce su fe, pues deteste a la iglesia católica, porque le está mostrando el pecado, pero no le está mostrando la doctrina. Entonces, jugar con la ignorancia del pueblo es muy fácil. Yo siempre le digo al pueblo católico, mire hermanos, una cosa es la doctrina que ha enseñado la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años, que es corroborable, comprobable con la historia, con la Biblia, con la arqueología, con planteamientos de orden filosóficos serios. Es fácilmente demostrable que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Pero la gente se olvida de eso y empieza a mirar ese pecado. Yo les digo, hermano, fíjese en la doctrina y no en el pecado, que si usted mira el pecado de la iglesia, entonces usted se va a desilusionar. Entonces la gente piensa que el pecado del obispo, el pecado de tal sacerdote, el pecado de tal diácono, el pecado de la señora de la parroquia, el pecado de la secretaria de la parroquia, todos, entonces, que como tienen pecado, entonces esa no es la iglesia de Jesucristo. Y es un gran error. Usted lo que tiene que mirar es la doctrina. La doctrina. ¿Por qué las iglesias pentecostales están llenas de malos católicos? Las iglesias pentecostales están llenas de malos católicos porque esas iglesias las preparan, a esas iglesias las preparan para que le muestren al católico el pecado de la iglesia, para que les manejen la emoción, para que así el católico no razone, no piense y no analice la doctrina, la sana doctrina que tiene la Iglesia Católica. Mire, querido amigo católico, usted no puede dejar la iglesia simplemente porque el cura no lo saludó esta mañana. Ni puede dejar la iglesia porque tal vez la secretaria no lo inscribió en el registro que usted quería. Ni puede dejar la iglesia porque resulta que usted tuvo un conflicto con el encargado de la liturgia y el manejo de los monaguillos. Porque si usted deja la iglesia por este tipo de controversias y de cosas tan baladíes, usted ¿dónde tiene la fe? La fe no llega a nosotros es por la palabra de Cristo Jesús. Y si usted no analiza la palabra de Cristo Jesús, entonces usted, ¿qué analiza? Entonces usted se mueve por emociones. Por favor, no sea visceral, querido católico. Es decir, no piense con las vísceras, piense con el cerebro. En la iglesia católica siempre va a haber pecado. Y si usted se convierte a la iglesia bautista, allá va a encontrar pecado. Y si pasa a una pentecostal, allá va a haber pecado. Y si se vuelve mormón, allá va a haber pecado. Porque donde hay humanidad hay pecado, hermano. Reaccione, ponga los pies en la tierra y piense. Usted lo que tiene que ponerse es a estudiar, a mirar si la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo o no, si es que tiene alguna duda. Y usted se lleva la gran sorpresa de que es la iglesia que Cristo fundó. Y cuando uno se afirma en eso es porque tiene pruebas. 2000 años de iglesia, de iglesia católica es ¿por qué? Porque se ha sostenido, ¿no?, en realidades concretas que la mantienen firme. El Espíritu Santo lleva todo esto. Pero podemos por la historia, por la arqueología, por la misma Sagrada Escritura, reunir todos esos elementos y haciendo un análisis de orden filosófico serio, podemos sostener y demostrar perfectamente que es la iglesia de Cristo Jesús. Que porque el obispo tal hizo esto, o porque el cardenal tal hizo esto, porque este cura del pueblo hizo tal cosa, entonces yo me salgo de la iglesia católica, que no es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que han hecho las personas que no piensan, que no razonan. Usted no se deje envolver, porque otra de las técnicas que utilizan estas iglesias protestantes, especialmente las pentecostales que manejan mucho la emoción, es mostrar el pecado, es decir, manejarle a usted la emoción, mostrarle a usted algo que lo irrite, que lo indisponga, para que usted así mande al carrizo todo y se va para esas iglesias.
Si la iglesia, si nosotros como católicos nos vamos porque el obispo hizo tal cosa, o porque sacerdote tal hizo tal, o tal barra basada, hermano, ¿dónde está soportada nuestra fe? En el mundo hay pecado, y hay cizaña y hay trigo, y las dos tienen que crecer juntas. ¿Usted cree que, querido amigo católico, que los pentecostales son unas peras en dulces? ¿Que ellos no tienen pecado? Dígame, ¿usted cree eso, verdad? ¿Usted cree que los adventistas no tienen pecado? ¿Usted cree que los calvinistas no tienen pecado? ¿Verdad? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que los testigos de Jehová que andan en corbata y que no se sonríen con nadie que no sea testigo de Jehová, ¿ustedes creen que esta gente no tiene pecado? ¿Verdad piensa usted eso? No, porque nosotros si lleguemos y tenemos la palabra del Señor, hermano, el ser humano es sumamente débil. Tenemos complejos, tenemos traumas, tenemos debilidades, inconsistencias emocionales. Tenemos tantas heridas que precisamente por eso tenemos que atender a una sana doctrina para empezar a sanar esas inconsistencias, esos vacíos, esas cosas que nos hacen pecar. Y Cristo Jesús tiene una palabra, y esa palabra la dejó en su iglesia católica, no en iglesias que cada año salen nuevas. Utilice la cabeza, querido amigo. Piense las cosas con seriedad y no se salga a la iglesia católica simplemente por cuestiones emocionales, porque la señora del coro no lo saludó esta mañana o porque el padrecito le pegó 2 gritos ayer. No, hombre. Piense, hermano, que el Señor lo bendiga dialogando con el padre Raúl Sánchez.